lo prometido, ya está con nosotros para hablar de los adultos mayores, Eugenio Semino. Gracias por estar, Eugenio. Al contrario, un gusto. No, un placer. La está pasando mal la sociedad, pero la está pasando mal el adulto mayor, ¿no? Realmente muy mal, y es uno de los temas de los cuales no se está hablando. 3 millones de jubilados con una mínima de 6.400 pesos no logran cubrir el 40% de su canasta de necesidades básicas. Nosotros hacemos el cálculo de esta canasta, que contiene gastos de vivienda desde hace una década, semestralmente, y en la última medición con precios de abril nos dio 16.137 pesos, por lo cual lo que estamos viendo es que si no hay quien lo ayude al jubilado de parte de su familia, tiene que seguir trabajando, y muchas veces en condiciones penosas, en una alta explotación. Vemos haciendo guardias nocturnas a mayores de 80, manejando remises truchos, por lo cual ahí estamos frente a un problema de gran dimensión que el sistema político hoy no está afrontando. Un tema tan sensible, vos recién nombrás la familia. Hay familias que no pueden ayudar a los adultos mayores. Por supuesto. Abuelo, papá, tío, y estamos en un grave problema. Y te incorporo, la ayuda en sí misma para alguien que trabajó 30 o 40 años, cuyo deseo a toda edad es ser libre, ser autodependiente, termina agravando su condición y su dignidad, por lo cual lo que necesitamos es tener un sistema de seguridad social que sea racional, compensado y que esté de acuerdo a la cobertura de sus necesidades y lo que aportó durante toda su vida. Ahora, Eugenio, en ese contexto, el gobierno hoy pretende una reforma provisional. El titular de ANSES dijo la edad de jubilación no es inamovible, por lo que pueden ser 65 más, y al mismo tiempo generar la pensión universal para el adulto mayor, que estaría en el 80% de la mínima. Sí, se está hablando mucho de eso para no hablar de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, en realidad, cuando se menciona el tema de la edad, es porque no se sabe qué hacer con el sistema. Está planteado en la Ley de Reparación Histórica un artículo que habla de 3 años para que una comisión, Perón decía que un camello es un caballo hecho por una comisión, ¿no? Pero una comisión va a analizar cómo sería esa reforma estructural. En cuanto a la edad, si hoy pensáramos, o alguien está pensando, aumentar la edad jubilatoria en un mes, un año, en 5 años, lo que vamos a hacer es ocluir la entrada al sistema laboral de los jóvenes. Los arrojaríamos a que trabajen en negro o al sistema no registrado, porque no se están generando nuevos empleos en Argentina. ¿Cuántos jubilados son que cobran la mínima hoy? Aproximadamente el 53% del sistema, alrededor de 3 millones. 3 millones. Es más, ¿qué cobran? Perdón, sí. ¿Qué está cobrando un jubilado hoy con la mínima? 6.400 pesos. Es imposible. Es imposible vivir así. Eugenio, ¿vos creés que tiende el gobierno a formar lo que serían las famosas AFJP? Afano de jubilaciones y pensiones. Exacto, exacto. En realidad, creo que no, pero porque los bancos ya no, para ellos no es negocio. No es negocio para ellos. Pero recordemos que se llevaron 12.000 millones de dólares sin pagar tan siquiera impuestos a las ganancias. Una locura. Yo creo que si tenemos y queremos hacer algo serio en la Argentina, como se ha hecho en otros países, debe darse una discusión abierta a la sociedad, con la participación de todos los actores, consensuada, pensando en 25 años, pero previamente resolviendo la situación de los actuales jubilados. Hoy, por ejemplo, estamos frente a una elección que ya está definida en términos de lo que es primaria, es decir, porque la razón de ser de las PASO es para establecer quiénes son los candidatos de las distintas fuerzas, que ya los estableció uno u otro dedo. Por lo cual, los 2.800 millones de pesos que se van a gastar en esto, hubiese sido oportuno, lo planteamos obviamente, pero claro, sin éxito, para repartir 1.000 pesos entre cada jubilado que gana la mínima. Esto hubiese sido una ayuda de significación y una buena presentación de todos los actores del sistema político para con los jubilados. Eugenio, hablábamos con Sergio el tema tan difícil que es el tema de medicamentos, ¿no? ¿Se ha firmado ese acuerdo? Sí, es realmente muy grave, porque realmente en relación con PAMI,
medicamentos implica un gasto de 2.700 a 3.000 millones de pesos mensuales y es algo así como el 35% del total del presupuesto. Lo que estamos viviendo en un país que el adulto mayor está polimedicado, es decir, se copian recetas, en muchos casos conoce más a la secretaria del médico que al médico, por lo cual estamos gastando mucho y con dificultades para adquirirlo y la angustia de no saber si podrá tenerlo mañana o pasado. Te digo por qué. Hay una cuestión que para tener en cuenta. De octubre de 2015 a junio de este año, los medicamentos aumentaron el 177%. En ese mismo periodo, la inflación fue el 70% y el reajuste que tuvieron por ley de movilidad los jubilados el 73%. Pero perdón, ¿el gobierno cubre esos medicamentos? El gobierno o el PAMI tiene que hacerse cargo de esa medicación. Hay un tema que es de vieja disputa en Argentina. ¿Qué pasa con la industria, con los laboratorios? Si hay posibilidad de fabricación en laboratorios estatales de muchos de estos medicamentos, se están pagando patentes absurdas. Una vieja disputa que nunca se termina de resolver porque dicen que en los países de Latinoamérica la industria financia la política. Cerrame, Sergio. Nada, y a propósito de lo que decían los medicamentos y el aumento, los que más aumentaron, lo decíamos ayer, son los medicamentos de mayor consumo. Los de crónicos. A los jubilados. Roberto. Sí, hay un tema que es muy importante con el tema de medicamentos, los genéricos, porque dicen que se está en condiciones de elaborar casi a la mitad del precio, un 40% o 50% menos con el tema de los genéricos. Eso es lo que vos hablabas recién en La Plata, creo que está la gran industria que se podrían fabricar, ¿no? Sí, hay una ley vigente desde 2005, olvidada, y tampoco se formó a quien es el cliente de la farmacia, que es el médico, exacto, para que se recomiende, más allá de cumplir la formalidad de anotarlo en una prescripción que no entendemos la letra, es decir, para que se aliente al consumo de genéricos. Eso debe ser el PAMI, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el gran regulador del mercado es PAMI, porque se consume ahí el 33% de los medicamentos. Cerrame tema oncológico. ¿Qué pasa con los medicamentos oncológicos? Medicamentos oncológicos, se está regularizando la entrega. Hoy yo te diría que no hay grandes problemas. Sí los hay con prótesis fundamentalmente, y las prótesis que no son de origen nacional, que hay mucha dificultad, mucha espera. Cuando hablo de mucha espera, un paciente esperando 1, 2, 3 años para una prótesis de rodilla. Vergonzoso. Eugenio, como siempre, es un placer tenerte. Con malas noticias, pero bueno, con buen ánimo. Gracias por venir.